Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Hola. Preparaos para adentrarnos en un mundo fascinante. Sí. Un mundo de nanotecnología, futuros distópicos y preguntas filosóficas. Interesante, ¿verdad? Sin duda. Y nuestro punto de partida Ah, es un relato corto, ¿cómo se llama? como un eco, Como un eco, un título evocador totalmente. que nos transporta a un futuro donde manipular la naturaleza humana a través de la nanotecnología es posible. Realmente te hace pensar. Lo que más me ha impactado Sí. es el concepto de eco que el autor introduce. Bueno, cuéntanos más. La idea de que antes de morir, Sí. experimentamos una oleada de recuerdos, emociones Oh, bueno. y remordimientos, Caray, como un eco de nuestra vida. Es una idea poderosa, ¿verdad? ¿No te parece una idea inquietante? Totalmente. Te hace replantearte muchas cosas El protagonista, por ejemplo, y el la- hombre condenado a muerte. por su papel en un proyecto para crear una utopía. Exacto. Se enfrenta a su propio eco. Mientras espera su ejecución. Y esta reflexión Sí. nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿A cuál te refieres? Si pudiéramos modificar la naturaleza humana, Para eliminar la violencia y el conflicto. justamente, Lo haríamos. ahí está el dilema. ¿A qué precio? Esa es la cuestión. Es una pregunta compleja, sin duda. El relato nos presenta un concepto. Un concepto. Sí. ¿Cuál? La bonovización. Monovisación suena interesante. Consiste en utilizar la ingeniería genética Ajá. para hacer a la humanidad pacífica, Ya veo. tomando como modelo el comportamiento de los bonobos. Los bonobos, primates conocidos por su carácter pacífico. Exacto. Lo que me resulta fascinante Dime. es que el autor no presenta la bonovisación como una solución mágica. Claro. A través de la historia del protagonista, Sí. nos hace cuestionar si una sociedad sin conflicto. Conseguida mediante la manipulación genética, Ajá. sería realmente una utopía. Entiendo. Perderíamos algo esencial de la experiencia humana en el proceso. Uf, es una idea que me da escalofríos. ¿Verdad? Es como si estuviéramos jugando a ser dioses. Un poco sí. Y eso me recuerda a la visión de Richard Feynman sobre la nanotecnología. Claro. Él imaginó un futuro donde las nanomáquinas, Diminutas máquinas, ¿no? sí, minutas, Capaces de manipular la materia a nivel atómico. exacto, Increíble. abriendo posibilidades increíbles. Sin duda. Feynman, con su genialidad, Sí. abrió la puerta a un mundo de posibilidades, Un mundo que, como un eco, explora. con crudeza. Totalmente. La historia nos advierte ¿Qué? que incluso las ideas más brillantes, Pueden tener consecuencias inesperadas. sobre todo si caen en las manos equivocadas, Es una advertencia importante. es como si el relato nos estuviera diciendo, cuidado con lo que deseas. Me gusta esa frase. Podemos soñar con un futuro utópico, ¡Claro! pero ¿estamos preparados para afrontar las consecuencias de nuestros actos? Esa es la gran pregunta. Que nos deja como un eco. La tecnología avanza a pasos agigantados, Es cierto. pero ¿estamos desarrollando nuestra ética al mismo ritmo? Esa es la cuestión clave. El relato nos presenta un escenario distópico, ¿En serio? una Segunda Guerra Fría, Ay, ya. donde las tensiones internacionales se centran en el control de la nanotecnología. Interesante. Y es que la historia de la humanidad ¿Sí? nos ha demostrado una y otra vez ¿De qué? que el progreso tecnológico, por sí solo, Ajá. no es garantía de paz o prosperidad. Es una lección que parece que no aprendemos. La nanotecnología Con su potencial para manipular la materia a nivel atómico. podría convertirse en una herramienta de destrucción masiva. Es un riesgo real. Es aterrador pensar en las consecuencias de una guerra. Una guerra. A mí, Con nanomáquinas. no me quiero ni imaginar. El relato nos hace reflexionar Sobre, sobre nuestra responsabilidad como sociedad. a la hora de utilizar estas tecnologías tan poderosas. Exacto. Y no solo eso. También nos invita a cuestionar la idea misma de una utopía creada a través de la tecnología. Te refieres a... ¿Es realmente deseable una sociedad homogénea y perfecta? Ya veo. Si para lograrla tenemos que sacrificar nuestra libertad individual. Y nuestra diversidad cultural. Justamente. Es un dilema complejo, sin duda. ¿Lo es? Por un lado, Sí, la tecnología nos ofrece herramientas para mejorar la vida humana. es cierto. Pero por otro lado, Ajá, debemos ser conscientes de los riesgos sin duda. y asegurarnos de que se utilice de forma ética. Irresponsable. Exactamente. Como ICO. Sí, No nos da respuestas fáciles, es verdad. pero nos plantea preguntas fundamentales. Preguntas que debemos abordar como sociedad.
Totalmente de acuerdo. La historia nos recuerda que el futuro no está predeterminado. Sino que lo construimos con nuestras decisiones en el presente. Interesante. Y en ese proceso de construcción Sí. es crucial que tengamos en cuenta las implicaciones éticas de la tecnología. Totalmente. De acuerdo. Como un eco nos deja con una última pregunta. Con la pregunta. ¿Y? Cuéntame. Una pregunta que resuena en nuestra mente. Mucho después de haber terminado de leer el relato. Exacto. ¿Qué pregunta es esa? Si pudiéramos eliminar por completo. La agresividad y el conflicto de la humanidad. Sí. ¿Lo haríamos? ¿A qué precio? Esa pregunta nos obliga a reflexionar. Sobre la esencia de lo que significa ser humano. Somos solo la suma de nuestros genes. ¿O hay algo más? Algo que trasciende nuestra biología. Es la pregunta del millón. Y es precisamente esa reflexión. La que hace que como un eco sea tan impactante. No se limita a contarnos una historia Nos desafía a cuestionar nuestras propias convicciones. y a participar en un diálogo sobre el futuro que queremos construir. El relato nos recuerda que el futuro está en nuestras manos. Informémonos, reflexionemos. Y participemos activamente en la construcción de un mundo. Donde la tecnología se utilice para el bien común. Exacto. Es fascinante cómo una idea de 1959, De Feynman sí, la de Feynman, sigue resonando hoy en día. es increíble. Su conferencia, There's plenty of room at the bottom. esa misma, La he leído. no solo fue una premonición de la nanotecnología, también planteó interrogantes éticos. Que como un eco, explora. Magistralmente. Es cierto. A veces me cuesta comprender la magnitud de lo que Feynman propuso. Es un... Manipular átomos individualmente. Sí, es una ciencia ficción. Totalmente. Pero, El relato nos muestra. ¿qué es la ficción? Podría ser real. Con todas sus implicaciones. Claro. Lo que me parece crucial Dime. es que Feynman Sí. no solo imaginó la posibilidad de la nanotecnología, Sino que anticipó. anticipó algunos dilemas éticos. En su conferencia ¿Qué dijo? habló de máquinas que se autorreplican Eso plantea la cuestión del control. y de las consecuencias no deseadas. Como un eco nos muestra ¿El qué? cómo esa falta de control. Puede llevarnos al desastre. La Segunda Guerra Fría que describe Con nanomáquinas como armas. Es una imagen aterradora. Es una advertencia, sin duda, la historia nos recuerda. que el progreso científico. No siempre va de la mano del progreso moral. Exacto. Podemos manipular la materia, A nivel atómico, sí. pero tenemos la sabiduría para hacerlo bien. Esa es la pregunta. Me inquieta. ¿Te da? ¿Cómo podemos asegurarnos? De que la nanotecnología se use para el bien. Y no para destruir. El relato Sí. plantea un escenario ¿Qué escenario? donde las naciones compiten por la nanotecnología. Eso lleva al conflicto. Inevitablemente, La historia de la humanidad. está llena de ejemplos. ¿Y qué? De tecnología usada para la guerra. Desde la pólvora hasta la bomba atómica. Hemos convertido el progreso en un arma. Hay alguna esperanza. ¿Tú qué crees? Podemos aprender de los errores del pasado. Para construir un futuro mejor, Con la nanotecnología. usándola para mejorar la vida. Y no para destruirla. Es un desafío. La clave está en la ética. Creo que sí. Necesitamos un debate global. Sobre la nanotecnología. Que involucre a todos. Científicos, políticos, filósofos. Y a la sociedad. Por supuesto. No podemos dejar que las decisiones Se tomen solo en laboratorios. o despachos gubernamentales Todos debemos participar. en un futuro responsable. Exacto. Como un eco nos ofrece. Una plataforma para el debate. Al presentarnos un futuro distópico Nos obliga a confrontar las preguntas difíciles. y a buscar soluciones. Antes de que sea tarde. La ciencia ficción Y sí. nos ayuda a ver los peligros del presente. Y también Además, nos puede inspirar. a buscar alternativas. El relato A pesar de su tono oscuro, no descarta un futuro mejor. el protagonista, En su reflexión final, que dice, que lo que nos define como humanos, es la capacidad de amar de conectar, con los demás. es una idea poderosa. La clave no está en eliminar la agresividad, Entonces, sino en cultivar la empatía, y la compasión la verdadera utopía. no necesita de la nanotecnología. Retomando esa idea del eco. Es fascinante cómo el autor la usa para conectar la historia del protagonista con las implicaciones de la nanotecnología Ya veo. a través del eco. Sí. El autor nos invita a reflexionar sobre la huella que dejamos en el mundo Tanto individual. como colectiva. Cada acción Tiene consecuencias, que se propagan. como anécdotás.
en un estanque. Y si la nanotecnología nos permitiera ¿El qué? manipular el propio eco, Manipular el eco. borrar recuerdos, modificar emociones Eso sí. o implantar experiencias. Inquietante. Si ya nos preocupa la manipulación genética, Imagínate manipular la mente. la esencia de la identidad, Los recuerdos, las emociones. sería como tener el código fuente de la conciencia Podríamos crear mundos a medida. para cada persona. Sí, ¿Pero qué precio? perderíamos nuestra autenticidad El relato nos advierte. de intentar controlar la naturaleza humana, La búsqueda de la perfección ya sea genética o mental. puede ser un error. La perfección es escorridiza. ¿Quién decide que es perfecto? Lo que para unos es utopía. Para otros es distopía. La diversidad es esencial. Para la vida. En la naturaleza, la cultura. ¿Homogenizar la humanidad sería un error? La belleza está en la imperfección. En la singularidad. Intentar borrar las sombras. Eliminar el conflicto. Es como una obra de arte sin contrastes. Sin profundidad. La vida es aprendizaje constante. El error, el conflicto. Son parte del proceso. Si no hay error, no hay aprendizaje. La clave está en el equilibrio Entre tecnología. y sabiduría, Podemos usar la nanotecnología para mejorar. pero con responsabilidad, Y humildad. conociendo las implicaciones éticas, No podemos dejar que la tecnología nos deshumanice. que nos convierta en autómatas. Programados para ser felices. Como un eco nos recuerda, Que la felicidad, no está en la ausencia de problemas, sino en afrontarlos. aprender de ellos. Y crecer. Esa capacidad, En la resiliencia. ninguna máquina puede replicarla. Debemos construir un futuro Donde la tecnología sirva a la humanidad. y no a breves. Concluimos nuestra inmersión en Como un eco. Esperamos que os haya inspirado A cuestionar, reflexionar. y participar en un futuro responsable. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.